pues estamos de regreso listos para recibir al próximo caso de hoy con esta cita del músico dominicano Wilfrido Vargas, que dice: por la plata baila el mono con la banana en la mano. Que pasen los litigantes. Nunca pensé que hubieran personas tan malagradecidas en la vida. He pasado mucho trabajo en esta vida y nadie me va a quitar esta oportunidad. ¿Y ustedes para dónde pensaban que iban? Vaya. ¿A qué lugar? ¿Aquí acaso cerrado? Ah, ok. Ay, Carmen, tú eres la demandante de este caso. Explícame quién es Olaimis, por qué la demandas y qué pides para resolver esta situación. Buenas, Olaimis es mi empleada y yo vine aquí, doctora, para que usted me ayude a que ella deje de hacer lo que está haciendo absolutamente, porque se está haciendo daño a ella y le está haciendo daño a mi hijo. Es mi hijo. No, mami, es mi hijo. Ah, o sea, el hijo que lleva ella en su vientre es tu hijo. Sí, es lo que mi tú me hijo. estás diciendo. Sí. Y tú vienes aquí a que ella pare de hacer lo que está haciendo porque le está haciendo daño a tu hijo que lleva ella en su vientre. Sí, doctora. Ok, pero ahora explícame todas las circunstancias para entenderte bien. Bueno, voy a hacer un breve resumen recuento, de todo. Un resumen. A ver. Bueno, yo viví 22 años en Italia, donde conocí a mi esposo. Yo soy bailarina y coreógrafa. Toda la vida he hecho eso de trabajo. Mi esposo me conoció en un crucero, nos enamoramos y nos casamos y eso. Hace unos años yo vine acá, él tenía un strip club. Ok. Mi esposo murió hace 3 años en un aparatoso accidente. Y el strip club, todo me quedó a mí. Claro, heredaste todo. Sí, Okay. Estábamos casados todo legalmente y todo lo que está ahí me quedó a mí. Yo soy propietaria y manager de mi negocio y ella trabajaba conmigo. Una bailarina, una mi empleada, me la trajo a ella un día muy preocupada, que la conoció en la calle, estaba pidiendo de comer. A ella le pareció una cosa inhumana y platicó conmigo y me dijo que si yo la podía ayudar, que era una chica muy bonita, que necesitaba, que acaba de llegar de Cuba y todo un montaje ahí. Yo dije, no hay problema, tú me la traes. Perfecto. Ven, me la trae, es una chica muy bonita, claro, la vi, le dije, claro que sí. Le pregunté, ¿tú sabes bailar? No, sí, yo soy cubana. Ah, perfecto. Todo andaba muy bien, doctora. La única cubana que no sabe bailar aquí soy yo. La única cubana que no baila soy yo, pero ella asume cubana, baila. Sí, ella, claro. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Todo muy bien, todo procedía muy bien, trabajo bien, ella ganaba bastante dinero. Yo le expliqué a ella desde el primer día las reglas de mi negocio, porque en mi negocio se trata de bailar. Nosotros somos bailarinas. No prostitutas. No prostitutas. En mi negocio hay ciertas reglas que hay que cumplir. Y también le expliqué a ella cómo eran las cosas dentro del negocio. Habían cosas que pagar. Yo le expliqué todo a ella, estuvo todo de acuerdo, todo perfecto. Todo procedió bien, bailó, ganó dinero, todo. A cabo de un tiempo me llegan unos tipos ahí raros y la amenazan de muerte. Me la amenazan de muerte, que yo veo que ella se pone nerviosa, se va, entra al camerino y pasa y le cojo atrás de ella y le pregunto, oye, mami, ¿qué te pasa? No, que esos son los tipos que me trajeron de Cuba y necesitan que yo le pague el dinero. $13,000, doctora, ella le debía a esos tipos y la amenazaron de muerte. Ok. Yo le dije, ok, no, tranquila, no te preocupes. Ahí estoy yo de nuevo. Mami, tranquila, yo te voy a prestar ese dinero. Tenemos una condición sola. Tú trabajas y me pagas con el trabajo. Cuando termines de pagarme todo lo que me debes, te vas o te quedas conmigo trabajando. Ella aceptó, hicimos un contrato por escrito de ese dinero. Venga, acércamelo. De ese dinero que ella tenía que pagarme bailando. Ok. Y ella estuvo de acuerdo en todo momento. Muy perfecto. Bien. Ok. Todo sucedió bien.
No pasaron 2 meses cuando viene otra vez llorando donde mí que está embarazada. Y a pedirme que la lleve a una clínica para sacarse el baby. Ok, ¿y qué pasó? Doctora, yo me crié en la iglesia. En mi casa hay una Biblia abierta. ¿Cómo yo le voy a aceptar a ella que se haga un aborto? Absolutamente. Le propuse otra cosa, que ella también aceptó. Lo pusimos por escrito. Permiso. Tú tienes tu tiempo de hablar. Ok, entonces dice aquí, una vez terminado el embarazo y nacida la criatura, la misma será entregada en adopción a Carmen. Y entonces, a su vez, Carmen perdonará la deuda pendiente de $13,000. Exactamente. O sea que, a cambio de adoptar a la criatura, tú le perdonabas la deuda de $13,000 que tú le pagaste a los que la trajeron a ella. Perfecto. Ok. Ella no quería el baby. Pero ya lo quiero. Muy bien. ¿Y ahora qué pasó? Bueno, resulta que la misma bailarina, mi misma empleada que me la trajo a ella, me trae una evidencia que la tiene producción de una cosa que ella está haciendo. Yo quiero que usted me ayude, permiso, yo quiero que usted me ayude a que ella deje de hacer eso, porque le está haciendo daño a mi criatura. Eso no le está haciendo daño a tu criatura, ella es mi criatura. Déjeme ver la evidencia, señor director, por favor. No es tuya, es mi criatura. Yo no sé en qué mente tienes tú, mi hija. Hay gente, ¿verdad?, que hace de todo. Mira, doctora, ¿usted ve? Ella me va a decir a mí que haciendo este bailecito le van a pagar más de lo que ella ganaba en mi criatura. No, mi amor. No voy a parar de hacerlo. Ella está haciendo de todo, ella está haciendo alcohol. Eso no es verdad. Sí, ella está haciendo sexo, ella está haciendo de todo. Fumen de todo, y eso le hace daño a la criatura. Bailar no pasa nada, no hace nada, baby. Es que haciendo ese bailecito... Es que es mío. Es que no, es que haciendo es mi bebé. No tengo y no te lo voy a palabras. dar. Tú lo que estés loca. Carmen, no te lo voy a dar. hay una pregunta. Una mujer embarazada no puede bailar en un local comercial de stripper, ¿verdad? Exactamente, por eso la mandé a casa. Por eso tú la mandaste a casa. Tranquila. Y ella aparentemente está haciendo cosas privadas. Yo pensaba que estaba en la lado. casa tranquila. Pero es que yo tengo que pagar lo mío. Permiso. Yo tengo que hacer mi dinero. Para mí, ella estaba en la casa, tranquila. Yo iba de vez en cuando a verla y yo te estaba pagando para que tú estés tranquila en la más casa. dinero haciendo eso. Para que estés haciendo lo que tú estás haciendo. No voy a parar. Ok, perfecto. Entiendo perfectamente tu demanda. Ahora voy a hacer un corto receso y a la vuelta tú respondes, porque aquí hay contratos firmados y esto no es papel de baño. Esto no es papel de baño. Yo le hice un... No, esto no es un papel de baño, esto es un contrato. Así que a la vuelta tú respondes a lo que ella está exigiendo. Regresamos después de este corto receso. ¿Y cómo saliste embarazada? Okay. Era un cliente. Ella no sabe. Era un cliente. Ella no sabe, sí, yo lo doctora. sé. Pero es que tú no sabes. Tú no puedes ¿Quién estar. es el padre? Fue el novio mío, pero tú no sabes. ¿Cómo se llama? Juan. Ella no sabe Tú quién no es. sabes quién... Caso cerrado. Carmen, nuestra demandante, es bailarina y coreógrafa. Hace aproximadamente 3 años heredó el negocio que ella y su esposo tenían, que era un bar, un strip club, un bar de chicas que bailan desnudas. Ella lo administra, lo maneja sin problema. Un día, una de sus empleadas le trae a esta chica, la demandada, que estaba en la calle, y la chica comenzó a trabajar con ella, todo muy bien, ella la acogió, le dio albergue, la ayudó, ella acababa de llegar de Cuba. Al tiempo vienen unos tipos, se le meten en el establecimiento, amenazantes, ella se pone nerviosa y le explica que estas eran las personas que la habían traído de Cuba en una lancha y que tenía una deuda con ellos de $13,000. Carmen le dice, yo te voy a ayudar. Ella salda la deuda y hacen un contrato donde esta, a través de su baile, le iba a pagar poco a poco la deuda a ella de $13,000. Al tiempito sale embarazada. Se lo dice a ella y le dice, ven, acompáñame que me quiero hacer un aborto. Pero ella es cristiana y no acepta lo del aborto. Entonces hacen un segundo contrato donde se compromete ella a entregarle al niño a ella en adopción y ella le perdona la deuda de $13,000. Hasta ahí todo perfecto.
ella la manda a su casa porque embarazada no puede bailar en un establecimiento comercial. Y otra de las empleadas un día la viene y le trae evidencia de que ella está haciendo bailes privados, embarazada, y ella considera que eso le puede hacer daño a ese niño que eventualmente ella va a adoptar de acuerdo al contrato. ¿Cómo respondes? Ok, mire, yo respondo a Carmen, estoy muy agradecida con Carmen. Ella me brindó su ayuda para poder trabajar en el club, pero como suena, no es tan fácil lo que uno pasa en un club. Uno tiene que pagar bouncer, uno tiene que pagar casa. No, yo sé cómo funciona. Uno tiene que pagar eso. Claro, pero estás trabajando. Entonces, Correcto. el poco dinero que me quedaba, yo se lo estoy dando a ella, se lo estaba dando a ella para pagar. La deuda de deuda la que cual tiene, te salvó. Segundo milagro. Si no, a esta hora, ¿quién sabe dónde estuvieras tú? Ella me dio su, ¿sabes? Su amistad y me dijo que le dije para poder pagarle dinero poco a poco. Salgo embarazada y le corro ahí y le digo que por favor que me ayude. ¿Y cómo saliste embarazada? Ok, era una relación que yo tenía, pero el muchacho Rompió no la sé dónde primera está. regla de mi club. La primera, la más Ella importante. dice que fue la regla, pero Sí. fue un novio que yo tuve No, y no vio nada. nos fuimos. Era un cliente. Era un cliente. Ella no sabe, Era un ella no cliente. sabe, Sí, yo lo doctora. sé. Ok. Ella no Por sabe cierto si... que era un cliente. Pero es que ¿Quién tú es no el padre? sabes, tú no puedes ¿Quién estar. es el padre? Fue el novio mío, pero tú no sabes. ¿Cómo se llama? Juan. Ella no sabe Tú quién no es. sabes quién... Doctora, ella no sabe. Ok, doctora. Ok. Ok, doctora. Pasa, entonces le digo para abortar y ella me dice a mí que ella no No ha lo podido voy a tener el hijo, permitir. que no quiere tener el hijo, que por favor se lo dé a ella. Yo le dije que ok. Entonces con ese del hijo vamos a quitar la deuda de deuda $13,000. Sí. Cuando esto pasa el tiempo, yo termino de trabajar en el club de ella por el embarazo que se me estaba notando y veo... Tenía que parar. Y veo que mientras más grande se me pone la barriga, los hombres se interesan más en mí. Claro. Quieren más bailes de mí y Claro. el mercado de hombres se me está haciendo mucho más. Claro, esos no son hombres, pues, son esos son pervertidos. Bueno, pervertidos. pervertidos. Esos son morbosos Bueno, cochinos. Ya no se Es- conforman tienes de ir a ver razón. allí desnuda, que la quieren ver también ok. Los embarazada. mocosos pervertidos, pero están dando dinero. Claro. Yo vine a este país a superarme. Ajá. A ese costo. tú O sea tienes que que para parar. ti Mira lo superarte que te loca, es vender tu embarazo a morbosos asquerosos. Pero es que yo no estoy Que haciendo sexo, yo Esa es tu estoy nada idea. más bailando, Tú sí doctora. estás- Embarazada. Ella sí está haciendo Pero sexo. bailar embarazada Sí no lo tiene está nada. Yo no haciendo. estoy ¿No? consumiendo droga, yo no estoy haciendo Ella está nada. haciendo todo. No, ella es divina. Ella- Olvídate. tú ¿Quién eres- tiene testigos en este caso? Yo, doctora, tengo... Pasemos al testigo de la demandante. Qué horror que vengan de Cuba a superarse y piensen que esta es la idea de superarse. Esto es horrible. Eso es horrible. Pero Yo hay pienso mucho que la dinero. gente de Cuba Hay está mucho viviendo dinero, pero, niña, tú tienes- tú incivilizada. estás ganando dinero. Tú Hemos estás ganando perdido dinero. los conceptos de estás ganando civismo, lo que es Yo no voy a ser ganar. civilizado. Bastante dinero. Buenas tardes, ¿su nombre? Buenas tardes, doctora. Mi nombre es Jessica. Ok. ¿Y quién eres? Yo trabajo con Carmen en el Street Club. Ok. Yo soy compañera de Olaini Sí, también. ella fue la que me grabó el video escondida. Sí, yo fui la que le llevé el video a Carmen. Que eso no es legal, hizo muy eso no es bien. legal. Ok. Sí, Muy bien. porque me Envidiosa. parece es Muy bien. una Tú eres otra desconsiderada, envidiosa, doctora, más. en ese Sí. estado que Yo tengo está dinero, mami, y yo no aún necesito bebe dinero. Pero estoy licor, ganando más dinero que tú. fuma. ¿Tú la has visto beber Yo la alcohol? he visto, yo soy Claro. testigo. Eso no es así, Ok. baby. Sí, yo la he No, eso- visto. Y eso no es fumada. verdad. Fuma, baila, consume droga, consume licor, Eso no es tiene verdad. también relaciones sexuales Eso con no- los eso no es clientes. verdad. Estando embarazada. Estando en haciendo, ese niña. estado. Ok, No es verdad. perfecto. haciendo, pero Ok. ¿cómo lo Aún así niegas? tiene ¿Cómo tú vas a negar relaciones una con cosa los así? clientes. Porque no es Ok. verdad. Pero Pero eso eso no no es es envidiosa. envidiosa. Ya, silencio. Vamos a hacer un corto receso. A la vuelta continuamos discutiendo este caso. No se vayan. Y hay una fuerte confusión. Yo le di $5,000 por el niño que lleva en su vientre. No, pero ella está Y no- vendiéndole el niño a todo el mundo. Caso cerrado. Continuamos con este caso donde Carmen está demandando a su empleada o ex empleada en este momento, Olaini, y exigiéndole que cese la actividad que está poniendo en peligro la vida del hijo que ellas contrataron para que ella adopte, pero que es hijo de Olaini. Ella la manda a la casa porque no puede trabajar embarazada en un centro comercial y luego descubre a través de otra empleada, que es el testimonio que nos da Jessica, de que esta está haciendo bailes privados, embarazada,
está bebiendo alcohol, fumando y, de acuerdo al testimonio de Jessica, teniendo relaciones sexuales también. Cosa que a ella le preocupa porque el embarazo, al final, es hijo de ella. Ok. ¿Algo más en tu testimonio? Sí, doctora, tengo otra testigo que es compañera de nosotros también y ella también nos va a contar un poco. Vamos a pasar al otro testigo, por Permiso, favor. doctora. Yo le dije a ella que si yo no le pagaba el dinero, yo le daba a mi bebé. Pero yo estoy dispuesta a pagarle hasta el último centavo. Pero es que yo no quiero el dinero. Para a mí no él. me hace Tú falta le el habrás dinero. dicho a ella no me hace eso, falta el dinero. pero el papel dice otra cosa. Bien. Y te voy a contar, las palabras se las lleva el viento. Lo único que queda en esta vida es lo que se escribe en los contratos. Por eso se hacen contratos. Sí, querida. Así que lo que me acabas de decir, para mí no significa. Pero yo te dije a ti. Buenas No, tardes. sabes Buenas que te dije. tardes. Silencio, silencio, no se pongan a discutir. ¿Cuál es tu Buenas nombre? tardes, doctora. Mi nombre es Corina y yo también trabajo en el club de bailarina. Ok. Vine hoy aquí porque aquí hay una fuerte confusión. Yo tengo aquí un contrato firmado por la señorita donde yo le di $5,000 por el niño que lleva en su vientre. No, pero ella está Y no- vendiéndole el niño a todo el mundo. A ver, Eso es acércame increíble, esto. pero tú Yo te te estás dije a ti. volviendo A loca, todo el mundo niña. está vendiendo, gracias. voy a A pagar todo el dinero. mundo le está vendiendo el Ni niño. cínica, pero Yo ¿cómo te Mira, dije a ¿cómo ti que se te te pagaba. ocurre? No, no, ¿Cómo y se te alquiler, pero ven ocurre? acá. ¿Cómo que Yo te dije alquiler a ti de que vientre? eso. Aquí tú no estás alquilando ningún vientre. Ella está embarazada del No, bebito doctora, de yo ella. le di $5,000 para que cuando Pero ¿por ella qué tú no naciera me el niño, comentaste yo no eso? sabía Porque tú no- nada, Carmen, yo no pero sabía tú nada. no Yo sabes no nada. sabía Tú nada de lo que tienes tú un trato tenías conmigo. Incivilizados. Vienen aquí, se creen que pueden vender el mismo bebito a 7,000 personas. ¿Estás loco? Yo te pago. Ya. Pásame al doctor Misael Ella está González. haciendo las cosas escondidas. Por favor. Pero si yo sé, yo sé que está haciendo esto, tú estás loca. Tú no tienes que invertir. Mira, por favor, mira a ver si la doctora Madeline Por Hernández favor. estuvo escuchando el caso, que tengo unas preguntas psicológicas. Sí, Ok. porque ella necesita un psicólogo, Psicólogo eres tú. definitivamente. Doctor, vamos a hablar, por Tú favor. contaste con tu ¡Callas! Oiga, silencio, por favor. Quiero hablar de las consecuencias a un embarazo de lo que está haciendo ella. Físicamente, una mujer embarazada que fuma, los niños nacen con menos peso que los niños de mujeres que no fuman. Y el bajo peso al nacer es un factor de riesgo que altera todo lo que tiene que ver con la morbilidad, es decir, la enfermedad o el riesgo de morir de ese niño y las complicaciones durante que el yo no embarazo. fumo. Tú fumas y haces de todo. Yo no fumo. Además de eso, Silencio. en cuanto al tema del alcohol, hay incluso algunos ginecólogos que dicen que permiten que una mujer embarazada pueda tomar hasta una copa de vino al día o más bien socialmente. Yo soy más tendencia a la tolerancia cero, siendo que como mis primeros años en la medicina fueron en pediatría y realmente una de las cosas más tristes es ver un niño con un síndrome alcohólico fetal. Por tanto, aunque se dice que el efecto del alcohol sobre el niño es acumulativo, generalmente madres que ya son con una tendencia alcohólica, Hagan silencio. de cualquier manera es peligroso. Ok, aparte de eso, esta es la parte que... Usualmente cuando una mujer se embaraza, se llena de sentimientos opuestos a lo que hacen ella para vivir, a su trabajo, ¿no? O sea, yo me imagino que ella para desempeñar su trabajo o tiene que tener una falta de conciencia y de maternidad total, Si no lo o que tiene ella- que emborracharse como una perra Pero estoy viendo para dinero. poder tolerar la asquerosidad que enfrenta. Es porque dinero. Tiene que ser, ¿no? Dinero. Dinero. Incluso lo que usted mencionó, que muchas madres ya cuando están embarazadas empieza el proceso de hacer el vínculo con el niño y vemos que en el caso de ella no tiene ningún interés por cuidar su salud y la salud del niño. Ella quería Entonces abortar tuviéramos que desde el inicio. preguntarnos, bueno, ¿en qué tipo de ambiente se Yo creó no estoy esta haciendo droga, muchacha? claro. ¿Cuáles fueron los Alcohol ni nada. principios y los conceptos que a ella le enseñaron? Entonces, aquí estamos viendo también las consecuencias de posiblemente de un ambiente, una crianza que no le dieron los recursos que ella necesitaba para cuidarse a ella, no solamente cuidarse, pero Ya los valorar su valores cuerpo, porque familiares vemos y que aquí no hay humanos. ningún tipo de valor a ella Lo misma. que sí es cierto es que después de los primeros 3 meses de embarazo, la mujer puede tener un poquito de aumento de apetito sexual y sobre todo su compañero, si están legalmente casadas, estables,
pues hay muchas relaciones donde se sienten si no que la tiene. actividad sexual los estimula más. Pero en el caso de ella, que que lo no hace por tenemos sexo. trabajo, definitivamente no es aconsejable, y sobre todo la promiscuidad de tener relaciones con varias personas es más riesgo todavía de enfermedades vaginales. Pero es que no estoy haciendo sexo. Ella Pero está ella no inventando está esto haciendo, todo. está haciendo sexo. Ella está haciendo Una de cosa todo. es bailar, otra cosa es hacer Está haciendo sexo. de todo. Yo no estoy haciendo No me digas sexo. que tú haciendo ese bailecito Tú vas a haces de ganar todo, de todo, de todo. Estoy segura que tú haces de todo. Porque fíjate si tú haces de todo, de todo, de todo, que tú hasta vendes el niño más de una vez. Porque yo Ella yo- lo que te vendido. Oye, ese lo tiene ella vendiste por pegando. 13.000. Así se lo Yo te digo. quiero Oye, mucho y todo lo tú que le tú quieras, pero vendiste el ese niño no, mi amor. por 13.000 dólares. No, mi amor, absolutamente Ok, no. pero dando el baby en adopción, estoy haciendo, en el proceso de embarazo, estoy haciendo dinero. Y el público, las personas, No, los hombres, es que- los morbosos, como usted dice, Tú eres Pero son una una pila de cochina. morbosos, sí, porque no ¿Ok? se conforman Y ya. tú te déjame aprovechas de contarte eso. algo. Tú te Si tu aprovechas idea de de venir eso. a superarte a Estados Unidos es esa, Pues, tú no la veo sabes lo que es fea, la superarse. veo mal. Tú lo primero que tienes que hacer es volver al colegio, agarrar un diccionario, reunirte con gente buena para que tú aprendas Mandar lo a que es un psiquiatra. superarse. Tú lo que te estás es desprestigiando y vas a terminar como un flete malo en una esquina. No te quiero seguir diciendo. Que es mucho Así que dinero. Que es mucho reevalúa. dinero. Ella No vas a solamente tener dice un que es kilo. dinero, No vas a tener dinero, un kilo. dinero. Porque Dinero. cuando el dinero entra tan fácil, tan Fácil se cochino va. como te está entrando a ti, Fácil se va. se va igualito. Igualito se Así va. que no te hagas ilusiones falsas. Ahora escucha lo que te voy a decir claramente. Tú firmaste 2 contratos con esa señora que yo tienes considero que cumplir. totalmente válidos y tienes legales. que cumplir. no le pagaba el dinero. Escúchame, no, No, yo no escúchame. quiero Tú dinero. firmaste 2. Yo no quiero Y el dinero. segundo tiene Yo tanta no quiero validez como dinero. el primero. Escúchame, tú cumples. Porque tú has cometido un crimen con ese segundo contrato. Tú devuélvele a ella los $5,000. Porque esto está todo grabado aquí. Y yo voy a llamar a la policía que te arreste por fraude y tráfico de feto, que es lo que tú estás haciendo, vendiéndole tu feto a todo el mundo, aparte de prostituyendo a ese feto antes de nacer. Ya tú estás prostituyendo a ese feto. Cumple con Carmen, que le estoy concediendo la demanda en su totalidad. Porque si no, Gracias, doctora. vas a ver lo lindas que son las prisiones aquí en el estado de la Florida. Gracias, He doctora. dicho, caso Eso lo cerrado. Sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda, respete para que lo respeten y que Dios nos ampare hasta el próximo día y gracias por acompañarme.